Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la situación tan complicada que vive Venezuela y lo vamos a hacer analizando dos informes muy recientes y la verdad muy potentes, uno de la Organización de Estados Americanos y otro de las Naciones Unidas. Y juntos es que pintan un retrato bastante duro, el de una nación que está soportando una presión inmensa, y no solo desde dentro, sino también desde fuera. Y fijaos, el informe de la OA arranca sin rodeos, con una frase que te deja helado. No es una advertencia sutil, ni mucho menos. Es una declaración directa sobre la gravedad de la situación que vamos a empezar a desgranar ahora mismo. Vale, ¿y cómo vamos a organizar todo esto? Pues mira, esta es la hoja de ruta. Primero, nos vamos a centrar en la crisis interna que describe la OEA. Después, cambiamos el foco y nos vamos a las presiones externas que destaca la ONU. Y al final, intentaremos conectar los dos puntos para tener una visión de conjunto. Venga, pues empezamos por la parte más dura, la escala humana de la crisis, según lo que cuenta la OEA. Y ojo, porque los números que vamos a ver ahora no son solo eso, números. Detrás hay personas, hay vidas directamente afectadas por la represión que siguió a las elecciones. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud, el informe de la OEA utiliza datos del Alto Comisionado de la ONU. Hablamos de más de 2.400 detenciones arbitrarias. Pero lo más fuerte de todo no es solo la cifra, es el tiempo. Todo esto en solo 9 días después de las elecciones. Es que la velocidad y la intensidad son de verdad para echarse a temblar. Y la cosa no se quedó ahí, la represión fue letal. El informe de la OEA documenta al menos 28 civiles desarmados muertos en las protestas. Y aquí hay un detalle clave, un detalle terrible. La mayoría, según los testimonios, recibió disparos con munición real. Esto apunta, claro, a un uso de la fuerza totalmente desproporcionado. Y bueno, si hay un dato que pone los pelos de punta es este, al menos 27 casos de desaparición forzada, que esto es, especialmente grave, porque no es solo una detención, es sacar a alguien del sistema, borrarlo del mapa legal, por así decirlo. Imaginaos el terror y la incertidumbre para sus familias. Vale, pero estas cifras no salen de la nada, ¿verdad? ¿Cómo se organiza algo así? Pues bien, el informe de la OEA no se queda solo en los números, va mucho más allá y nos detalla los métodos de lo que describe, literalmente, como una auténtica maquinaria estatal de persecución. Mirad esta tabla, porque es la clave para entender cómo funciona todo. No son solo tácticas sueltas, es un sistema. Tienes la operación Tuntún, esas redadas nocturnas para meter miedo, la vigilancia digital, que básicamente convierte a los vecinos en espías, la violencia en la calle de los colectivos y, para rematar, un sistema judicial que procesa a la gente en masa y sin garantías. ¿Se ve claro? No son acciones aisladas, son los engranajes de una máquina de reprimir muy bien coordinada. Y para que nadie se pierda, cuando hablamos de colectivos, nos referimos a estos grupos civiles armados. Lo que subraya el informe de la OEA, y esto es un cambio brutal, es que ya no son simplemente aliados informales del gobierno. Ahora están integrados formalmente en el aparato del Estado. Actúan codo con las fuerzas de seguridad, vamos. Y claro, la violencia no solo se ejerce con armas, el lenguaje es fundamental. El informe destaca cómo desde las altas esferas se usaban palabras como terroristas, traidores, y esto, claro, no es por casualidad. Es una estrategia para deshumanizar a quien piensa distinto y, como vamos a ver, para justificar la mano dura en la calle. Y aquí es donde se ve la conexión clarísima. El informe traza un patrón que casi se puede predecir. Primero, el discurso de odio desde el poder, de gente como Maduro o Diosdado Cabello. Y justo después, ¡pum!, la represión en la calle. No era algo que pasaba a la vez por casualidad, no. Era una secuencia, causa y efecto. Bien, ahora vamos a darle un giro de 180 grados a la historia. Porque la presión sobre Venezuela, ojo, no es solo interna. Dejamos a un lado el informe de la OEA y nos metemos con el de los expertos de la ONU, que se centra en las presiones que vienen de fuera. Y aquí la perspectiva cambia por completo. Y esta es la frase clave, la acusación principal del informe de la ONU. Así de claro, los expertos dicen que las acciones encubiertas y las amenazas de usar la fuerza por parte de Estados Unidos violan la soberanía de Venezuela y la propia Carta de la ONU. Una acusación muy seria. Y el informe no se anda con chiquitas, no son generalidades. Apunta a cosas muy concretas, un aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y, atención, operaciones letales contra barcos. La conclusión de los expertos es rotunda. Estas acciones no solo van contra la soberanía de un país, es que ponen en jaque la estabilidad de toda la región. Vamos a meternos ahora en el punto quizá más caliente del informe de la ONU. Ese conflicto legal que se está librando en el mar, donde las acusaciones de narcotráfico y el derecho internacional chocan de frente. Aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, tienes la justificación de Estados Unidos. Oye, que esos barcos llevaban droga.
Pero por otro, los expertos de la ONU dicen, vale, pero incluso si eso fuera verdad, usar la fuerza letal de esa manera es ilegal y podría ser considerado una ejecución extrajudicial. Son dos posturas totalmente enfrentadas. Esta frase de los expertos de la ONU de verdad es para enmarcarla. Apelan directamente a la historia de América Latina, a todas esas intervenciones pasadas, para que entendamos la gravedad de lo que están advirtiendo. Es un no repitamos los errores del pasado. Y con todo esto llegamos al punto de encuentro. Aquí es donde las dos piezas del puzzle, la interna y la externa, encajan. Y lo que revelan es un panorama, pues, desolador. El de una nación atrapada entre dos fuegos, entre dos crisis gigantescas que la están ahogando. Y esto es lo más importante que hay que entender. No se trata de decir este informe tiene razón y el otro no. No. Lo que hemos visto son dos perspectivas, dos fotos alarmantes pero distintas, que se complementan. No se cancelan la una a la otra. Al contrario, juntas nos dan una idea de la complejidad brutal de la situación. Así que, para resumir, por un lado tenemos lo que la OEA llama un terror de Estado, con detenciones masivas, desapariciones, tortura, una represión interna brutal. Y por el otro, lo que los expertos de la ONU ven como una amenaza externa, una intervención de Estados Unidos que viola el derecho internacional. Es una doble presión, una tenaza que aprieta desde dentro y desde fuera. Y con esta reflexión terminamos. La pregunta final, la verdad, se queda flotando en el aire. Si los propios organismos internacionales describen una represión interna tan severa y a la vez una presión externa que consideran ilegal, ¿por dónde se empieza a buscar un camino hacia la paz y la justicia? Una pregunta muy, muy difícil de responder.